Hola Carbones, si no me ven frente a la cámara es porque hoy me dieron ganas de hacer algo un poco diferente. Y bueno, el título es bastante ambicioso, ¿no? Hoy quiero hablarles de la felicidad, pero antes de eso tengo que hablarles de la perfección. Y antes de eso tengo que hablarles del conocimiento. ¿Vieron? No me voy a alejar tanto de lo que suelen ver acá. Soy Ale y esto empieza así. Ok, la primera vez que pensé en esto estaba escribiendo un blog que luego abandoné, acerca de la objetividad dentro del método científico. Sucede que ser simpatizante de los enfoques filosóficos y tener una esposa científica engendra interesantes discusiones sobre las herramientas para producir conocimiento de forma objetiva. ¿Pero qué es la objetividad? Lamentablemente encontramos una definición muy escueta en el diccionario, y en otras fuentes depende de los límites escogidos por el autor que la defina. Yo afirmo que existe una realidad objetiva que nos precede, pero esta nunca puede ser igual a nuestra percepción de ella. Entonces, por objetividad entiendo al ejercicio riguroso de acercarse a esa realidad, esforzándonos por correr el velo de los sentidos y la interpretación. Un ejemplo de esa rigurosidad puede encontrarse en el método científico. Riguroso, pero no infalible. Pensando en eso, entró en escena un gráfico como el siguiente, donde las X representan las mejoras en el método, las Y representan el conocimiento obtenido y la asíntota es esa realidad objetiva que nos precede y nunca podemos alcanzar. Pero siempre podemos estar un poquito más cerca. Eso es lo primero que tenés que saber. El conocimiento es un camino sin punto de llegada. Si tu objetivo es alcanzar una cima imaginaria, no vas a llegar nunca y te vas a frustrar. Pero si te esforzás por aprender cada vez más hasta el último día de tu vida, vas a poder disfrutar cada hito y cada paso dado y siempre tener algo motivador por delante. ¿Pero qué tiene que ver eso con la felicidad? Paciencia, ya van a ver. Ahora, el mismo modelo podemos aplicarlo a otras cosas, como por ejemplo la perfección. O mejor dicho, las cosas que vemos perfectas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ser perfeccionista también puede ser frustrante de acuerdo a cómo percibimos ese concepto. En primer lugar, por definición, la perfección es algo estático, ya que lo perfecto no puede mejorar. Pero pensemos en las obras de arte. Basta una pincelada correcta para que una que ya se nos antojaba perfecta cobre nueva belleza. En tal caso, la perfección percibida anteriormente era tan falsa como igualar la Y a la asíntota. ¿Te imaginas cómo sería esta obra con una pincelada más? ¿O esta con una menos? Claro que a veces también sucede que las pinceladas sobran. La búsqueda de la perfección puede ser la mayor de las motivaciones, pero creer que la alcanzamos por su carácter indefectiblemente estático puede dejar una sensación de vacío en el estómago y un amargo sabor de boca. Pobres de los perfeccionistas que logran su objetivo, se quedarían sin nada para hacer al día siguiente. Lo segundo que tenés que saber es que nada es perfecto. Pero siempre podés encontrar cosas que funcionen perfectamente para vos. Y por último tenemos a la felicidad, que es lo que te mantuvo viendo el video hasta acá, ¿no? La felicidad se lleva el premio al concepto más difícil de definir entre todos los aquí tratados. ¿Qué es la felicidad? ¿Es un estado de ánimo repentino? ¿Es una actitud permanente? ¿Es una decisión? Y lo más importante, ¿existe una fórmula infalible para alcanzarla? Últimamente me gusta pensar la felicidad como algo cuantificable, de modo que siempre se puede ser más feliz. Pero para poner ese concepto de felicidad en la variable Y de mi modelo, necesitaría otro nombre para la asíntota. Y si en cambio la felicidad ocupa el lugar de la asíntota, sería a la vez soberbio y un poco desesperante afirmar que soy feliz. Y créanme, soy feliz. Tal vez para cerrar el modelo se haga necesario idealizar una especie de felicidad absoluta. Un techo inalcanzable pero motivador, como en los ejemplos anteriores. Y eso es lo tercero que tenés que saber. Idealizar las cosas no te va a hacer feliz, pero perseguir tus ideales puede hacerlo. De esta manera puedo reflexionar finalmente. Todos somos diferentes y no hay una única fórmula para ser feliz. Pero no está de más hacer una pausa, intentar pensar con claridad y encontrar algunas guías. Para mí, esas guías son estas tres asíntotas. Por eso los invito a todos a buscar la verdad, perseguir la perfección e idealizar una felicidad absoluta.
como si pudiésemos romper la matemática y tocar esas rectas. Tendremos una interesante y enriquecedora experiencia fracasando en ese intento.